Bañado por las aguas del Océano Pacífico, Lima y su vecina Callao, además de formar la capital de Perú, es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica y lo primero que viene a nuestras mentes al pensar en ella es en su gastronomía, su peculiar clima y en unas alertas aeroportuarias cada vez más interesantes. Más allá de eso, Lima, como muchas ciudades de Latinoamérica, presenta diferentes retos urbanísticos y sociales, tanto que en comentarios de videos anteriores la han llamado como la Kabul de América. Veamos en este video un poco de su historia, su urbanización tan típica de Latinoamérica y cómo llegó a ser una capital desbordada en la actualidad. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Tras la victoria del conquistador Francisco Pizarro en 1532, la corona española lo designó a él como gobernador general de las tierras conquistadas. Así que lo primero que buscó fue dónde poner su capital al ya conocido estilo español, visto anteriormente en un video más detallado. El lugar inicial había sido en la zona donde se localiza la zona de Jauja, pero debido a factores logísticos y a las ya esperadas luchas con los indígenas, decidió fundarla en el valle del río Rímac, lugar bastante conveniente ya que se encontraba cerca de la costa para poner un puerto, pero relativamente alejada para evitar el asedio por mar de una potencia extranjera. Así que el 18 de enero de 1535, Pizarro funda su ciudad con el nombre de Ciudad de los Reyes, de acuerdo con algunos historiadores, en honor a Carlos V y de la reina Juana, mejor conocida como Juana la Loca. Pero pasados pocos años se dio su nombre a la actual capital de Lima debido a que ese era el nombre con el que los indígenas llamaban a la zona. Gracias a esto, Lima posee la traza clásica ortogonal española, una retícula que comienza desde su plaza central de armas, donde hoy encontramos el impresionante Palacio de Gobierno o Casa Pizarro, ya que fue él mismo quien puso la primera piedra, y debido a su posición geográfica, a los pocos años fue nombrada capital del Virreinato del Perú, y ya desde su periodo virreinal tuvo que enfrentarse a todo tipo de problemas, sobre todo a la naturaleza, terremotos y subidas del río que estaban a la orden del día. E incluso su posición relativamente alejada de la costa no evitó que fuera víctima de ataques de piratas y corsarios, por lo que fue necesaria la construcción de una muralla que de hecho contuvo la traza urbana durante gran parte de su vida colonial. Durante la Guerra de Independencia la ciudad sufrió daños y abusos tanto por parte de las fuerzas españolas como de los mismos independentistas. Vaya cariño le tenían a su ciudad. A mitad del siglo XIX los ingresos de la exportación de guano y su condición costera permitieron invertir en la construcción de edificios públicos, derribando antiguos edificios de la época virreinal como la muralla que durante años protegió de los ataques piratas. Al final del siglo Lima también fue ocupada por fuerzas chilenas que junto a los constantes disturbios de la población local causaron destrozos por toda la ciudad. En pocas palabras, no fue buena época para ser limeño. Ya en el siglo XX inició la reconstrucción de Lima y en general de todo el país, en preparación del centenario de la independencia, e inició la construcción de avenidas que sirvieran como una matriz para el desarrollo futuro de la ciudad. Se atendieron avenidas como Paseo de la República, Leguía, la actual Arequipa, Brasil y la paisajística Salaberry, que dirigían todas hacia el sur, y las avenidas Venezuela y Colonial hacia el oeste, uniéndose con el puerto del Callao. En 1930 se iniciaron las grandes construcciones como la remodelación del Palacio de Gobierno y la actual Casa Municipal, y 20 años después de la construcción de las instalaciones para todos los ministerios del Gobierno Nacional. El gran desarrollo que estaba experimentando Lima fue tan grande que provocó un clásico latinoamericano: mudarse a la capital. Esto provocó la consecuente expansión urbana, asentándose en terrenos periféricos a la zona ya consolidada de la capital, que tenían una vocación meramente agrícola, formando a los actuales distritos de Lince, Victoria, Breña, Pueblo Libre, El Agustino, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Comas. Lima hoy en día aglomera más de 11 millones de habitantes y 43 distritos junto con su vecina Callao, formando así la Lima metropolitana, lo que la convierte en la cuarta capital más poblada de Latinoamérica, al grado de también ser considerada ya como una megalópolis desde 2017. El acelerado crecimiento urbano que experimentó la ciudad principalmente en la última década del siglo XX ha llevado a la ciudad a tener uno de los problemas urbanos más grandes de los que se tienen registro, por lo menos en nuestro continente. Un crecimiento irregular con amplias zonas llamadas pueblos jóvenes, que es un objeto de estudio constante para explicar lo que no debemos de hacer en una ciudad, tanto en urbanismo como en políticas públicas.
Debido a su rápido crecimiento, la mayoría de estos pueblos jóvenes, que recuerdan mucho a los primeros asentamientos irregulares de la Ciudad de México, están ubicados en la periferia de la ciudad, justo en la barrera andina, lo que provoca en primer lugar un crecimiento desordenado de la mancha urbana que actualmente se estima en poco más de 2.800 kilómetros cuadrados. Bastante considerable tomando en cuenta su población, así como una clara distinción entre el estilo de vida del limeño que vive en el centro con el que vive en la periferia, donde no hay ni servicios básicos y en la que muchas de estas viviendas son producto de la autoconstrucción, que si bien es una constante en la región y no tan mala como podríamos pensarlo, si le añadimos que Perú es un país sísmico, es una potencial bomba de tiempo. Pero esto es solo el inicio del caos limeño. De igual manera, como ya dijimos, los contrastes en Lima son muy grandes, lo cual ha generado un clima de inseguridad urbana provocando que la gente no quiera ni convivir en sus espacios públicos. Y esto se ve reflejado en la cantidad de áreas verdes que tienen. Recordemos la medida extraoficial de la OMS en donde propone que toda ciudad debe ofrecer a sus ciudadanos al menos 9 metros cuadrados de área verde, en la que si bien y gracias al video de Victoria quedó claro que no es un indicador oficial, aún así nos sirve para poner en contexto. Bueno, pues Lima dijo que no y que más bien necesitaba más calles para sus coches. Y de acuerdo con un sondeo realizado en 2017, la ciudad solo tiene 2.9 metros cuadrados de área verde por habitante. Y aquí no acaba la cosa. La mayoría de este espacio público está concentrado en los camellones de las avenidas más importantes, haciéndolos inviables para la recreación de la población justo al lado de las vías rápidas. Y lo de rápida es un decir porque el tráfico de Lima es otra joya. Por otra parte, las otras áreas verdes y pequeños parques barriales están cercadas ya sea con bandas como las que ves en un museo o con protecciones metálicas, otro de los grandes problemas de la urbanización latinoamericana y que merece su propio video aparte. Y los pocos parques que verdaderamente podemos llamar parques también están cercados, son de cuota y de acceso restringido por horarios. ¿En serio, Lima? Como la gran joya de la corona en este caos llamado Lima tenemos al tráfico, su sistema de transporte y a la consecuente contaminación. El Ministerio de Transportes de Perú señala que el 75% de la población limeña naturalmente trabaja fuera de casa y debe de usar algún medio de transporte masivo. De hecho, la mayoría de estos viajes se realizan en el transporte público, 9% lo hace por medios no motorizados como la bicicleta o el andar, y solo el 16% de la población realiza sus traslados en vehículo particular, y ahí está gran parte del problema. La ciudad junto con su vecina Callao, históricamente diseñadas para el automóvil, tienen un parque vehicular de 1.7 millones de autos circulando diariamente. Debemos recordar que solo representan el 16% y aún así han llevado a que la ciudad sea considerada una de las más congestionadas no solo en Latinoamérica, que la colocan solo detrás de Ciudad de México, Bogotá y Sao Paulo, sino como una de las más congestionadas también en el mundo. Estudios del mismo Ministerio de Transporte señalan que los viajes en promedio son de 5 kilómetros, la mayoría hechos en vehículo particular, agravando más la situación. Y las políticas del gobierno de Lima Metropolitana son tan innovadoras que han querido, la clásica, hacer más amplias las autopistas, aunque sea bien sabido por urbanistas que no sirve para nada. Pero como no somos canal exclusivo para ellos, acá te lo explicamos. Cuando una ciudad como Lima, Ciudad de México, Londres o Nueva York o cualquier otra ciudad en el mundo sufren de problemas de tráfico, su transporte público es ineficiente e inseguro, y la solución propuesta por las autoridades es hacer grandes obras de infraestructura vehicular para poder desahogar el gran flujo de automóviles, aparentemente han resuelto el problema. Y los políticos son unos genios. El problema es que no lo solucionaron, más bien empeoraron las cosas. Con el paso de los años habrá más autos porque las causas que motivan a la gente a seguir utilizando los vehículos y las grandes obras que aseguraban ser una solución volverán a estar atascadas de vehículos y así creando un círculo vicioso del automóvil. Más tráfico, más autopistas, lo que conduce a más tráfico, que abordaremos de manera más amplia en el video dedicado a la demanda inducida. Esto acarrea problemas colaterales iniciando por el tiempo. De acuerdo con la encuesta de Cómo Vamos Perú, en promedio hay 9 horas pico a lo largo del día en Lima, además de que los limeños pierden hasta 2 horas de su tiempo por traslado, pudiendo llegar a perder hasta 4 horas en total al día atorados en el tráfico. Por poner un ejemplo, si eres un estudiante que vive en San Juan del Lurigancho, en el cono norte de la capital, y estudias en la Universidad Nacional de San Marcos, podrías hacer hasta 3 horas en ir y venir todos los días a la escuela. Y eso hará que después de finalizar tus estudios hayas perdido, ojo a esto, 6 meses tan solo en transporte.
Esto provoca también una disminución de la productividad en los empleados que de acuerdo con estudios disminuye en un 15%, tan solo por el tiempo perdido en el tráfico. En la salud vemos grandes impactos debido al aumento del estrés y un largo etcétera. La contaminación auditiva es otra de las consecuencias del caos vial de que vive Lima. La OMS señala que en un entorno urbano seguro debe de estar en el umbral de los 55 decibeles, pero Lima dijo, aquí no nos interesa eso, porque estudios señalan que en zonas y horarios críticos el ruido llega hasta los 85 decibeles, que equivalen al paso de un tren pero de manera constante y a lo largo del día. Y en el tema del acceso peatonal, bueno, en algunas avenidas importantes el ancho de banqueta es de apenas 80 centímetros. Así es, 80. La contaminación ambiental por supuesto que no se queda atrás. De los 15 millones de toneladas de CO2 que Lima y el Callao producen, el 30% proviene de los autos y que recordemos que solo representan el 16%. Aunque afortunadamente para ellos vivir cerca de la costa provoca que el viento la disperse o cuando esto no pasa, la acumulación de nubes de baja altura conocida ya como panza de burro por lo menos la disimula. Lima, al igual que muchas de las capitales de nuestra región, se ha ido moldeando con el paso de las décadas, a veces bien y a veces pues ya vimos cómo. Actualmente Lima lucha por la importantísima regularización de los pueblos jóvenes en su periferia, tomando como modelo a la sureña Villa El Salvador, un asentamiento tan comentado y comparado con la recientemente analizada Ciudad Neza y que vaya que comparten bastantes similitudes, no solo en su traza urbana sino hasta en su modelo de autogestión. Asimismo, en temas de movilidad que tanto nos encantan en este canal, el área metropolitana de Lima se esfuerza por cubrir una raquítica red de metro que poco resuelve de sus problemas de movilidad, y que se soluciona mediante un servicio de autobuses urbanos en 400 rutas gestionado por más de 300 empresas de todo tipo de unidades, como combis, microbuses o autobuses, muchos de ellos deteriorados pero que marcan un referente en la cultura limeña. Esto en lo que nos referimos al transporte público tradicional, ya que a inicio de siglo las autoridades limeñas han tratado de aliviar la situación. Una de sus primeras ideas es de que esa solitaria línea de metro en su máxima extensión contará con un total de 6 líneas y una extensión de 165 kilómetros, actualmente con una segunda que está en construcción y la única operativa que tiene 37 kilómetros de largo y 26 estaciones, conectando de sur a norte en un tramo totalmente elevado. Y en otras cosas que solo pasan rara vez en nuestra región, les llevó desde 1987 hasta 2011 tenerlo completamente en operación, y en la actualidad satisface diariamente a 550,000 habitantes. El segundo tramo y las subsecuentes líneas se han acordado ser hechas en subterráneo, la mejor idea pero también la más costosa. La construcción de la segunda línea fue concesionada y estaba prevista su puesta en marcha en 2021, pero factores económicos y la pandemia han atrasado los trabajos, para ahora estar lista entre 2024 y 2025, en teoría. Así, Lima se prepara para ser la capital de un Perú que no para de crecer y espera contener poco más de 40 millones para 2050, con más retos por afrontar. Y bien, ¿crees que Lima sea realmente la megalópolis peor planificada de Latinoamérica? ¿Qué acciones realizarías para salvar a la capital andina? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.